Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana coqueteó con mi esposo en mi boda. Mi post exponiendo la verdad hizo que la familia la abandonara. Mi nombre es Ana, 30 años, y recientemente hice una publicación en redes sociales sobre la persona que elegí como madrina de mi bebé. Esta decisión ha causado un gran revuelo en mi familia, especialmente con mi madre y mi hermana, y ahora me pregunto si actué mal. Para que entiendan la situación, necesito explicar que mi madre y mi hermana Mónica, 26 años, siempre han sido inseparables, mientras que yo nunca he encajado realmente con ellas. A pesar de esto, intentábamos mantener una imagen de familia unida, al menos hasta mi matrimonio hace 4 años. Por supuesto, invité tanto a mi madre como a mi hermana a la boda. Sin embargo, durante la recepción, Mónica comenzó a comportarse de manera inapropiada, coqueteando descaradamente con mi esposo justo delante de mí. Estábamos compartiendo con algunos primos cuando ella empezó a lanzarle miradas y comentarios sugestivos a mi esposo, quien claramente se sentía incómodo y no le seguía el juego. Debo mencionar que antes de mi relación con mi esposo, él y Mónica se habían conocido a través de una app de citas. Solo tuvieron un par de encuentros casuales antes de que todo quedara en nada, casi un año antes de que él y yo nos conociéramos. Por alguna razón, durante la boda, Mónica no paraba de mencionar este detalle como si fuera algo trascendental, aunque nunca antes lo había considerado importante. Parecía que solo quería llamar la atención o provocarme. Al ver que mi esposo se sentía cada vez más incómodo, al igual que todos los presentes, decidí confrontar la situación. Le dije en voz alta, lo suficiente para que varios invitados escucharan, que dejara de coquetear con mi esposo porque estaba quedando como una persona desesperada y patética. Ella se quedó completamente avergonzada, aunque ese día no armó ningún escándalo. Una semana después, me contactó exigiendo una disculpa por haberla humillado. Me pareció increíble que esperara que yo me disculpara después de su comportamiento en mi boda. Tuvimos una fuerte discusión por teléfono que terminó con insultos por ambas partes, y desde entonces no nos dirigimos la palabra. Honestamente, ninguna de las dos parece extrañar la relación. Mi madre, sin embargo, ha estado intentando reconciliarnos durante estos 4 años. Insiste en que, como hermana mayor y supuestamente más madura, debería dar yo el primer paso, argumentando que el comportamiento de Mónica fue solo un error tonto del que ahora se arrepiente. Mi respuesta siempre ha sido la misma: si realmente está arrepentida, puede buscarme y disculparse, y entonces consideraré si quiero perdonarla. No pienso dar el primer paso, y creo que es una postura razonable. Las cosas se mantuvieron así hasta hace poco, cuando mi madre apareció sin invitación en mi baby shower e hizo una escena porque no había invitado a Mónica, ni le había pedido que organizara el evento. No entiendo por qué esperaba que lo hiciera, considerando que Mónica no destaca precisamente por su talento en la organización de eventos, aunque dirige un negocio de este tipo financiado por mi madre, quien es una empresaria exitosa y puede permitirse malgastar su dinero en esto. Ya le había dado una oportunidad a Mónica cuando organizó mi despedida de soltera, que resultó ser un evento tremendamente aburrido. Después de esa experiencia, decidí no volver a contratarla. Además, considerando que ni siquiera nos hablamos, ¿por qué la consideraría para organizar mi baby shower? Durante meses, mi madre estuvo insistiendo en que dejara a Mónica organizar el baby shower, sugiriendo que sería una buena oportunidad para reconciliarnos. Para que me dejara en paz, le dije que lo pensaría. Cuando descubrió que estaba organizando todo por mi cuenta, y que no pensaba darle la oportunidad a Mónica, se enfureció, y me acusó de ser demasiado dura con ella al ignorarla, y no apoyar su negocio. Fui sincera con mi madre y le dije que no consideraba que Mónica fuera competente en su trabajo. Mi madre amenazó con no asistir al baby shower si no dejaba que Mónica lo organizara. Ojalá hubiera cumplido su amenaza, pero tanto ella como mi hermana se presentaron el día del evento. Mi madre comenzó a exigirme que me disculpara con Mónica por haberla humillado en la boda, argumentando que después de 4 años todavía sufría por esa vergüenza y merecía una disculpa. Al principio me negué, pero amenazaron con no irse y avergonzarme frente a todos si no lo hacía. Como había varios compañeros de trabajo presentes y no quería un escándalo, me vi obligada a disculparme. Después de hacerlo, la sonrisa de satisfacción en el rostro de Mónica me dio tanta rabia que tuve que contenerme para no reaccionar, pero afortunadamente se marcharon enseguida. Esa situación fue claramente un intento de herir mi orgullo y hacerme sentir mal, y aunque han pasado casi 2 meses, todavía me afecta. Por eso decidí hacer la publicación sobre la madrina de mi hija. Durante estos 2 últimos meses, no he tenido contacto con mi madre, quien ni siquiera estuvo presente en el nacimiento de mi hija ni me ha felicitado. Es evidente que no actúa como una verdadera abuela, mientras que mi madrastra ha estado constantemente apoyándonos. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años,
y cuando cumplí 12, mi padre se casó con Nicole. Ella siempre ha sido más una amiga que una figura materna para mí, y desde que mi padre falleció hace 3 años, nos hemos vuelto especialmente cercanas, ya que siempre tuve mejor relación con mi padre y Nicole, y yo compartimos una conexión especial. Incluso antes teníamos buena relación, aunque no tan estrecha como ahora. Esta cercanía siempre ha molestado a mi madre, quien desprecia a Nicole, y por consiguiente, Mónica también la detesta. Nunca he entendido este odio, ya que Nicole no tuvo nada que ver con el divorcio de mis padres, ni siquiera se conocían en ese momento. El problema surgió cuando mi padre empezó a salir con Nicole y mi madre se dio cuenta de que aún tenía sentimientos por él e intentó recuperarlo, pero ya era tarde porque mi padre estaba seriamente comprometido con Nicole. La reconciliación nunca funcionó, y mi padre se casó con Nicole, permaneciendo juntos hasta su fallecimiento. Mi madre y mi hermana nunca han perdonado a Nicole por esto, aunque ella no tiene ninguna culpa. Por eso, cuando publiqué en redes sociales anunciando a Nicole como madrina de mi hija y abuela favorita, mi madre y Mónica perdieron el control. Hasta hace poco no las tenía bloqueadas en ninguna red social porque me parecía infantil, pero hace unos días me vi obligada a hacerlo. Al día siguiente de mi publicación, mi madre empezó a bombardearme con llamadas y mensajes exigiéndome que eliminara el post, diciendo que de ninguna manera permitiría que se refirieran a Nicole como abuela o madrina. Me acusó de usar a mi hija como arma para lastimarla, y comenzó a insultarme de todas las formas posibles. No tuve más remedio que bloquearla porque la situación se volvió insostenible. No creo que mi decisión esté basada únicamente en el rencor. Tengo un aprecio genuino por Nicole y todo lo que ha hecho por nosotros. Ha estado más presente en mi vida que mi propia madre, y desde el nacimiento del bebé viene todos los días a ayudarnos. Ha mostrado más interés en mí y en mi vida que mi madre biológica. Admito que hacer la publicación fue un acto de despecho, pero elegirla como madrina y considerarla mi abuela favorita es completamente sincero. Solo el hecho de anunciarlo públicamente fue algo vengativo, pero no me parece malo. Sentía que necesitaba algún tipo de desquite contra mi madre y Mónica por obligarme a disculparme en mi baby shower, una situación que aún me enfurece cuando la recuerdo. Aunque bloqueé a mi madre, Mónica me envió un mensaje diciendo que mi comportamiento era repugnante, y que solo estaba haciendo estas publicaciones para herir a nuestra madre. Me acusó de faltar el respeto tanto a nuestra madre como a Nicole, y dijo que soy una narcisista que solo piensa en su venganza y rencor. Viniendo estos comentarios de Mónica, me han hecho dudar si actué correctamente. ¿Soy la mala por anunciar públicamente que mi madrastra es la abuela favorita y madrina de mi hija, sabiendo que esto lastimaría a mi madre? Edición. Quiero aclarar algo que no mencioné inicialmente porque no me pareció relevante. Según me explicaron, el divorcio de mis padres fue una decisión mutua. Tenían constantes peleas que nos afectaban tanto a mi hermana como a mí. Un día se sentaron con nosotras y nos explicaron que habían decidido separarse por el bien de todos. Después del divorcio compartieron nuestra custodia equitativamente, aunque desde entonces mi hermana siempre prefirió estar con mi madre mientras yo me sentía más cercana a mi padre. Aproximadamente 2 años después del divorcio, mi madre empezó a comentarnos que planeaba reconciliarse con nuestro padre. Incluso asistieron a terapia de pareja durante un tiempo, pero para entonces mi padre ya había superado emocionalmente la relación, y terminaron separándose definitivamente. Mi madre nunca dejó de hablar de él, y cerca de 1 año después, mi padre conoció a Nicole a través de amigos en común. Mi madre parece culpar a Nicole por arruinar sus posibilidades de reconciliación, aunque yo no lo veo así. Actualización 1. Decidí hablar con Nicole sobre toda esta situación porque realmente me estaba pesando. Aunque podía manejar el hecho de que a mi madre y Mónica no les gustara mi publicación, después de todo, ese era el objetivo, me di cuenta de que Mónica tenía razón en algo. Estaba siendo irrespetuosa con Nicole al usarla en una publicación solo para molestar a mi madre, y no quería ser ese tipo de persona. 5 días después de hacer la publicación, mientras Nicole estaba de visita y mi hija dormía su siesta, decidí ser completamente honesta con ella. Le conté sobre la publicación, los mensajes de mi madre y mi hermana, y cómo me había estado sintiendo terrible por todo esto. Incluso terminé llorando, aunque probablemente sea porque he estado más sensible de lo normal últimamente. Nicole me consoló y me sorprendió confesándome que en realidad estaba feliz de que la hubiera elegido como madrina, y la llamara la abuela favorita en redes sociales, incluso si parte de la motivación era molestar a mi madre. Me explicó que nunca había querido hablar de esto antes porque no quería parecer mezquina ni ponerme en contra de mi madre, pero ella también la detestaba. Lo cual es comprensible, considerando que mi madre siempre la trató horrible, y se dedicó a hacer nuestra vida difícil, incluso convirtiendo a Mónica en una versión más joven de ella misma, y enseñándole a tratar a Nicole con el mayor desprecio posible.
Nicole me contó que esto fue un gran problema durante nuestra niñez, cuando Mónica y yo pasábamos la mitad del mes en casa de mi padre. Mónica era imposible de tratar, pero Nicole nunca perdió la paciencia con ella porque sabía que mi madre era quien la manipulaba entre bastidores. Nicole entendía que enojarse con Mónica o tratarla mal solo causaría más problemas. No es que permitiera que Mónica la maltratara, pero prefería que mi padre y yo manejáramos la situación, sabiendo que si ella intervenía, mi madre lo usaría en contra de mi padre. Me contó que mi padre le había confiado su temor de que mi madre estuviera entrenando a Mónica deliberadamente para provocar a Nicole, esperando que ella perdiera el control con la niña, y así poder usar ese incidente para obtener la custodia completa. Cuando lo pensé bien, esta teoría tenía mucho sentido. No me sorprendería de mi madre, que es bastante astuta y probablemente ese fuera su plan. Afortunadamente, aunque Mónica era muy difícil de tratar, Nicole nunca dejó que la provocación la afectara. Se mantuvo tranquila y contó con el apoyo de mi padre y mío para hacer las cosas más llevaderas. A pesar de que odiaba a mi madre tanto como mi madre la odiaba a ella, Nicole nunca había hablado de esto antes. Escucharla hablar tan abierta y honestamente me hizo sentir mucho mejor, y me ayudó a darme cuenta de que todos somos humanos. Mi comportamiento mezquino o rencoroso era natural, especialmente después de cómo mi madre y mi hermana me han tratado durante años. Durante mucho tiempo intenté fingir que éramos una familia feliz solo porque, según mi madre, sería una pesadilla que la gente supiera que no todo estaba bien. Pero ya no me importa lo que piensen los demás. Y estoy convencida de que si ella realmente no quería que la gente pensara que tiene una mala relación con su hija mayor, debería haberme tratado mejor en lugar de obligarme a fingir durante años que todo estaba bien. En fin, ya terminé con eso. Hablar con Nicole fue muy liberador y ahora me siento mucho mejor. Ya no me siento culpable porque a ella claramente no le molesta que haya hecho esa publicación, y dado que ella detesta a mi madre y a Mónica tanto como yo, está bien con que use la publicación para molestarlas. Además, como ya había mencionado antes, solo el acto de hacer la publicación fue por despecho, pero todo lo que dije era verdad. No voy a dejar que mi madre o mi hermana me hagan sentir culpable por esto nunca más. Las he bloqueado a ambas en todas las redes sociales porque, como muchos señalaron en los comentarios, no es inmaduro bloquear a personas que te están haciendo la vida imposible. Ya pasé demasiados años preocupándome por sus sentimientos y tratando de ser una buena hija. No puedo seguir así. Ahora mi única prioridad es ser una buena esposa y, sobre todo, una buena madre. Actualización 2. 2 semanas después de que bloqueé a mi madre y Mónica, decidieron llevar esto más lejos, y publicaron un largo post manipulador en Facebook atacándome. Es irónico cómo durante años mi madre me presionó para mantener en secreto nuestros problemas familiares, y fingir que todo estaba bien, pero ahora que su hija menor ha hecho esta publicación, ella no dice nada y finge en los comentarios que esto la ha afectado profundamente. Su publicación fue asquerosamente engañosa, llena de medias verdades para hacerme quedar como la villana. Mónica comenzó diciendo que lamentaba tener que exponer esto públicamente, pero que quería expresar su decepción con mi comportamiento porque supuestamente mi madre siempre me ha apoyado, pero yo decidí hacer una publicación sobre mi madrastra en su lugar. Afirmó que nuestros problemas comenzaron porque yo estaba celosa de su espíritu emprendedor y que nunca la apoyé porque sentía que mi madre debería haber invertido en mí en lugar de en ella. También dijo que estaba dispuesta a perdonar eso, pero que luego le robé su novio por celos y me casé con él, y que a pesar de eso ella no dijo nada, otra mentira. Pero que no podía soportar que yo hubiera insultado a nuestra madre. Por supuesto que no puede soportarlo, nuestra madre es la única razón por la que tiene un negocio, porque estoy segura de que cualquiera que haya trabajado con ella una vez no volverá a hacerlo. Tiene la costumbre de ignorar lo que sus clientes quieren, hacer las cosas a su manera, y luego esperar que le paguen. Al menos eso fue lo que hizo en mi despedida de soltera. También es sorprendente que mi madre esté de acuerdo con esta publicación donde Mónica expone nuestros problemas familiares. Ella siempre estuvo en contra de lavar los trapos sucios en público, pero supongo que esa regla solo aplicaba para mí, y no para Mónica. No me sorprende en absoluto. No pude ver la publicación directamente porque las tenía bloqueadas, pero algunos familiares me la enviaron. Mi sangre hirvió al leerla porque estaba llena de mentiras. No entiendo cómo mi hermana escribió todo eso, lo revisó y decidió que estaba bien publicarlo. Debería haber sabido que no se saldría con la suya porque eventualmente yo lo vería, y no dudaría en señalar todas sus mentiras. Después de leer la publicación, hablé con mi esposo, que estaba tan molesto como yo. Tras pensarlo un momento, decidí que no iba a dejar pasar esto y escribí mi propia respuesta. Señalé todas sus mentiras, como cuando dijo que yo estaba celosa porque mi madre había invertido en su negocio. Según ella, era porque se lo merecía más. Pero en realidad,
Fue porque ella no podía mantener un trabajo y la decisión de mi madre de financiar su negocio fue pura caridad, no porque Mónica tuviera talento real. De hecho, fue precisamente porque nunca iba a ser buena en nada que mi madre decidió ayudarla. Y yo no estaba celosa, simplemente no la apoyaba ni le pedía que organizara eventos porque era terrible en su trabajo. También aclaré que no le había robado su novio para vengarme, porque mi esposo nunca fue su novio. Solo habían salido un par de veces antes de que él me conociera, y cuando nosotros empezamos a salir, ellos ni siquiera se hablaban, así que todas sus acusaciones eran puras mentiras. En mi publicación, también hablé sobre cómo mi madre y Mónica se presentaron en mi baby shower, el drama que causaron y cómo me obligaron a disculparme para no quedar en vergüenza frente a mis compañeros de trabajo. Después de eso, mi madre ni siquiera estuvo presente cuando di a luz, ni me felicitó. Ni siquiera conoce a mi hija, mientras que Nicole ha estado ahí para todo y más, así que por supuesto que iba a hacer una publicación apreciándola. Ellas no tienen derecho a tratar de impedírmelo. Si se sintieron atacadas por mi publicación, tal vez deberían reflexionar en lugar de hacerse las víctimas. También expuse el comportamiento terrible de mi madre, porque no mucha gente sabía lo vengativa que fue después de que mi padre se volvió a casar. Con el permiso de Nicole, conté cómo mi madre había manipulado a Mónica para que se portara mal con Nicole solo para crear problemas a mi padre, y evitar que fuera feliz con su nueva esposa. Así de celosa y horrible había sido siempre, así que obviamente no quiero tener nada que ver con ella nunca más. Fue una publicación dura, pero necesaria, y me sentí mucho mejor después de hacerla. Por supuesto, mi teléfono se llenó de llamadas y mensajes de familiares. El resto de la familia no es ingenuo. A lo largo de los años han notado la tensión entre mi madre y yo, y entre mi hermana y yo. Se ha vuelto cada vez más evidente, ya que éramos muy frías entre nosotras en los eventos familiares, aunque mi madre hacía todo lo posible por aparentar que no había problemas. Nuestras publicaciones solo confirmaron lo que todos ya sospechaban. Que había mucho drama familiar, que habíamos estado ocultando durante mucho tiempo. Después de mi publicación, la gente comenzó a decirme que se alegraban de que hubiera tomado una postura. También me dijeron que se alegraban de que hubiera aclarado las cosas, porque la publicación de mi hermana les había parecido sospechosa, razón por la que nadie de la familia la había apoyado. La forma en que me describió, como alguien celosa y mezquina, no coincidía con la experiencia que ellos tenían conmigo. Ya tenían sus dudas sobre creer lo que Mónica había dicho, y después de mi publicación, estaban seguros de que ella mentía, y porque mi publicación había expuesto tanto a mi madre como a Mónica, mi familia decidió cortar lazos con ellas. Muchos de mis primos cercanos ya habían dejado de hablar con Mónica después del incidente en la boda, y ahora más personas van a empezar a excluirlas de sus vidas. Todavía no han eliminado su publicación, aunque hay muchos comentarios apoyándome y criticándolas por sus mentiras. Pero no importa si mantienen la publicación, sé que la gente me apoya, y ahora que conocen la verdad, me siento mucho mejor. Se dispararon en el pie porque seguramente pensaban que no les respondería, y lo dejaría pasar como siempre. Pero esto se les volvió en contra, y ahora son ellas las que están siendo excluidas. Mi esposo, yo y Nicole nos sentimos reivindicados de que esto esté pasando ahora, después de cómo nos han tratado durante tantos años. Ahora me sentaré a ver cómo se desarrolla el drama, y qué más hacen para tratar de hacerme quedar como la mala. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización. Un par de días después de mi publicación, Mónica finalmente entró en razón y eliminó la suya. Pero entonces ella y mi madre vinieron a mi casa exigiendo que yo también eliminara la mía, porque según ellas lo que yo había dicho sobre ellas, era mucho peor que lo que ellas habían dicho sobre mí. Les dije que al menos todo lo que yo había dicho era verdad, mientras que ellas solo habían intentado hacerme quedar como la mala con mentiras para poner a la familia en mi contra. Les dejé claro que no iba a eliminar nada y les pedí que se fueran de mi propiedad. Mónica intentó irse, pero mi madre se negó y comenzó a gritarme. No iba a tolerar eso, así que simplemente les cerré la puerta en la cara, y entonces ella comenzó a golpear la puerta como loca. Me asusté porque se estaba comportando de manera desquiciada, y yo estaba sola en casa con mi bebé, ya que mi esposo estaba en el trabajo y Nicole estaba enferma. No tuve más opción que llamar a la policía para que las sacaran de mi propiedad. Decidí presentar una denuncia contra ellas, aunque solo fuera como advertencia. Sé que lo que hicieron no fue tan grave como para que presenten cargos, probablemente solo recibirán una advertencia formal, pero al menos será algo. Cuando le conté a mi esposo y a Nicole lo que había hecho, me dijeron que había actuado correctamente, ya que ellas siempre habían interpretado mi silencio como debilidad, asumiendo que yo siempre dejaría pasar las cosas. En el pasado así era, pero solo por mantener el poco respeto que quedaba en mi relación con mi madre, por débil que fuera.
Pero ahora ese vínculo está roto y no les debo nada, especialmente si van a venir a alterar la paz de mi hogar. Su comportamiento incluso había alterado a mi bebé, y no voy a permitir eso. Presentar la denuncia fue mi manera de enviarles un mensaje, y espero que lo tomen en serio, porque si no, tendré que solicitar una orden de alejamiento contra ambas para que nunca más vuelvan a aparecer por aquí. Puede parecer extremo, pero estoy decidida a asegurarme de que no tengan nada que ver con mi familia después de esto. Ahora que soy madre, no hay nada más importante que darle a mi hija una vida tranquila y feliz, y si ellas no van a respetar eso, yo no voy a dejar que se salgan con la suya. Pero bueno, eso es para el futuro. Por ahora las cosas están tranquilas, aparte de ese incidente de la semana pasada. Manténganse atentos para más historias de nuestras relaciones.